con nosotros está uno de los autores de este libro, Jesús Molina García. Un libro escrito por tres autores, Vicente Palomares, Francisco Alía y Javier García Luengo. Vicente Palomares ya le conocen ustedes porque ya le hemos entrevistado varias veces. Teníamos ganas de hablar de Jesús Molina García. ¿Cuándo se publica este libro? A ver, el libro hay que agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la sección de Memoria Democrática y a la Junta de Comunidades, lógicamente, poder publicar este libro. El libro ya hace año y medio que lo publicó, ya está en las librerías, está en cualquier sitio. Lo que ocurre es que por diversas circunstancias de los autores, de la vida, no hemos podido llegar a presentarlo, pero bueno, este es el inicio de la pequeña trayectoria que estamos hablando. Este libro lo escribimos, como ha dicho Gema, entre tres autores, Francisco Alía Miranda, que es catedrático de la universidad y que hace referencia a la época de la Guerra Civil, pues resulta que escribió unos libros, unos diarios, donde nos narra su vida en Madrid durante esa época. Luego, para arte, buscamos un especialista que es de Daimiel, un doctor en arte, como es Javier García Luengo, que curiosamente ha sido alumno mío en Daimiel y luego de Paco en la universidad. Y bueno, y yo que he sido maestro y también licenciado en Pedagogía y de aquí del Colegio Pérez Molina. Y bueno, y así nace un poco el libro este. Vamos a hablar de Jesús Molina García, de esta biografía, muy vinculado a Ciudad Real. Su abuelo era de Ciudad Real, su madre era de Ciudad Real, vivió unos años aquí, aunque él nació en un pueblecito de Zamora, Vicente. Sí, es decir, lo curioso de esto es que nadie es profeta en su tierra, y él no ha sido profeta quizás porque no nació aquí de manera ocasional, nació en 1903 en Cerecino de Campo, en la provincia de Zamora, pero porque sus padres se fueron a trabajar, pero su cuna, tanto por parte paterna, son de Ciudad Real todos, y su parte materna son de Daimiel, de Daimiel. Él nace, ya digo, en ese pueblecito porque sus padres se van a trabajar allí, y ya vuelve en 1909, es decir, a los 6 años vuelve aquí y se instalan otra vez en la calle Toledo. Número 60. Exactamente. La calle Toledo, número 60. Se ve que te lo has leído. El mayor de 7 hermanos. Sí, señor. Pues allí hace amistades, como cualquier persona. Conoce a Juan Ruiz, que también fue alumno de esta escuela, que en el libro ponemos un retrato que lo hemos conseguido aquí de gente de Félix Pallarés, que hay que agradecerle que nos lo facilitase en su momento. Y su padre está aquí unos años, es recibido, esta familia vienen por problemas económicos otra vez a su lugar de origen, que es Ciudad Real, y tanto la familia de los Pérez Molina, que son tíos suyos, como la familia de los García Barba, que se llamaban, pero los García Barba eran más pobres. Fue tipógrafo en el pueblo manchego, su tío Manuel, pero estuvo estudiando de tipógrafo y todo eso en el Hospicio Provincial, mientras que los Pérez Molina pues eran la burguesía de Ciudad Real, que siempre se preocupó tanto de la cultura, aquí en Ciudad Real fundamentalmente, y de la industria de los cafés Barrenengoa. Vamos a resolver una de las incógnitas. ¿Por qué estamos aquí en la Escuela de Arte? Porque precisamente nuestro protagonista estudió en la Escuela de Artes y Oficios, ubicada por aquel entonces en la actual calle Mata, porque tampoco se llamaba calle Mata, y ingresó allí a los 13 años. Sí, él ingresa allí a los 13 años y además fijaros que su tío Miguel tenía la Academia General de Enseñanza, podía haber hecho allí el bachiller con todo lo mejor de Ciudad Real y de toda la provincia. Sin embargo, las cualidades artísticas que le ven a él innatas le matriculan en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos que estaba en la calle Saúco 10, como tú habéis dicho, luego Mata. Calle Mata. Y allí lo ingresan con 13 años. Lógicamente, esta figura que estáis viendo aquí, que es el Dante pensante. Eso es, la hizo con 13 años. Él hizo ese dibujo que estamos viendo a carboncillo, aquí abajo. Vamos a cogerlo, Vicente, que no lo han dejado, que lo tienen aquí en la Escuela de Arte y Diseño. Como oro en paño nos han dicho, está custodiado, pero no lo han dejado para esta entrevista, con 13 años. Jesús hizo este carboncillo. Sí.
Este representa a una escultura de Jerónimo Suñol, el original me estoy refiriendo, que no está hecho en escayola, esto es una reproducción de escayola, lógicamente, de Jerónimo Suñol, un catalán, y este representa a Dante Alighieri. Estaba pensando, ya sabemos que Dante Alighieri es un escritor que entre las más famosas suyas es la Divina Comedia, como todos sabemos, y se puso en una de las clases de dibujo artístico. Jesús Molina, quizá uno de sus dotes, es dibujante, o la mayor, y con 13 años hizo lo que estáis viendo y le dieron un premio, tanto el metálico como un diploma, el director del centro, que era Enrique Navas Escuriet. Después marchó a Madrid, a la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, también cuna de grandes artistas. Claro, por supuesto. Es decir, desde aquí se va a Madrid y lo primero pasa por el Museo de Reproducciones. El Museo de Reproducciones que hace reproducciones de autores clásicos, de Murillo, del Greco, de Velázquez y de Goya, por ejemplo, entre otros, de autores clásicos, de pintores clásicos. Y todas esas obras que las hemos rescatado para todos los ciudadrealeños del olvido y que están plasmadas aquí, en este libro, gracias a las familias Pérez González, Pérez García, bueno, pues la familia Pérez, que son los herederos de los Pérez Molina. Y todas las obras prácticamente que hacen el Museo de Reproducciones, de los clásicos, pues las traen y las tienen en esta familia conservadas y que las podréis ver, lógicamente, fotografiadas en el libro, inéditas, que nadie las sabía, ni el hijo sabía dónde estaban. De hecho, fue copista oficial del Museo del Prado. Efectivamente. Muy bien, Gema, se ve que te has leído el libro de cabo a rabo. Está lleno de curiosidades. Le llamaban el pequeño Goya en el Museo del Prado y tienen magníficas reproducciones que están, por ejemplo, en el Museo del Ejército de Toledo, de generales, de batallas, y otras en embajadas de España, es decir, una exquisitez de copias. Era un magnífico dibujante y también retratista. Miguel Pérez Molina era tío de Jesús Molina García y le costeó los estudios. Sí. Porque si algo tuvo Miguel Pérez Molina, tuvo muchas cosas, pero era una persona muy generosa. Sí, con su sobrino, esta familia andaba mal económicamente, vio las dotes y entonces dijo, bueno, pues en Madrid pago yo los estudios, como así cuesta en las revistas de Vida Manchega y el Pueblo Manchego. Le paga sus estudios en Madrid a Jesús. Y luego, bueno, a cambio les traía a él algunos dibujos, que por cierto, uno de los dibujos, Gema, que seguramente lo habrás leído, que es un óleo de una mujer con una mantilla. Sí. Te voy a contar la anécdota, porque esa es que no tiene desperdicio. Jesús Molina, cuando venía a Ciudad Real, que venía muy frecuentemente a ver a sus tíos, claro, eran los benefactores, por decirlo de alguna manera, los que echaban una mano económicamente a él. Bueno, pues él va a la casa de la calle Calatrava, donde tenían la tienda de ultramarinos, porque la tienda del chocolate ya la tenían en el barrio de Los Ángeles. Bueno, pues va allí a la casa de José Pérez Molina, que era tío suyo, y Adela Ayala. Bueno, pues él llevaba un cuadro, pero en este caso no era una copia de los clásicos, era una que la había hecho. El original. Pues ya verás, lo lleva allí, lo lleva tapaico y le recibe su tía Adela Ayala. Y le dice, Jesús, eso me lo han contado la familia, no es que me lo estoy inventando yo aquí ahora, Gema, pero me pareció tan curiosa la anécdota. Y entonces resulta que Jesús, que dominaba la técnica del desnudo y del dibujo perfectamente. Desnudo y naturaleza, pero el desnudo especialmente. Especialmente, yo lo aprendí en Italia, que luego si me preguntas ya. Bueno, pues resulta que le lleva una mujer con una mantilla puesta, pero uno de los pechos lo tenía al aire y el otro lo tapaba o lo disimulaba una mantilla que se clareaba por todos los lados. Pero claro, cuando le enseña en la misma puerta de la calle Calatrava el dibujo que llevaba, dice, pero Jesús, ¿qué traes a esta casa? Dice, pues un dibujo, una pintura que me habéis dicho. Dice, esa indecencia no entra en esta casa, ya te lo puedes llevar. Y entonces ese óleo que está en el libro, pues se lo tiene que llevar Jesús y el otro trocito de mantilla se lo echa por el pecho para semitaparlo y ya
Adela Ayala lo recibió en su casa, pero de momento la indecencia aquella, tal como lo llevaba Jesús, no coló. Curiosidades y anécdotas que nos cuenta Vicente. Vamos a seguir indagando en la vida de Jesús Molina García, porque de Madrid se va a Roma. Sí, es que él tuvo un problema en los años 20. Primero está la dictadura de Primo de Rivera. Los Pérez Molina no eran precisamente del Partido Conservador, eran precisamente liberales. Me estoy explicando, con lo cual en ese momento no tenían muchas influencias, quiero decir que tenían menos mano. Bueno, pero aún así él se va a Madrid, hace oposiciones, puesto que la Diputación de Zamora, que él por ser hijo de Zamora solicita las ayudas y la Diputación se las deniega, la de Zamora, y no la solicitó aquí. Claro, tampoco era hijo de la provincia, en el sentido estricto estamos hablando. Bueno, pues hace oposiciones cuando está en Madrid, en el año 31, hace oposiciones a la Academia de Roma. Fíjate por dónde no entra en la primera criba como pintor, pero ocurre una baja de un músico que iba a ir a Roma allí, y entonces la plaza se la adjudican a él, y entonces ya tiene el pasaporte a Roma durante 4 años, que en un principio la Academia de Española de Roma están en obras y se tiene que incorporar un poquito después, entonces se va un poco a ver el París de aquella época. Y ganaba dinerillo, 6.000 pesetas. 6.000 pesetillas. 6.000 pesetas de entonces. Pero vamos, que eso era un mundo. Era un mundo, ese dinero era un mundo. Y más que en Roma, él estaba a gastos pagados porque estaba allí. Que por cierto, Valle Inclán era el director de la Academia Española de Roma cuando él está allí, que coincide ocasionalmente con otro pintor manchego, pero coincide que uno se va y él llega, con Gregorio Prieto, el de Valdepeñas. Eso es. Claro, él está allí durante 4 años, en esos 4 años, claro, se tiene que empapar de toda la pintura del Renacimiento, va a Florencia, va a Venecia y hace diversos cuadros porque eran las cosas que él tenía que entregar para mantenerle la beca durante los 4 años que está allí, pero le pilla la guerra. Le pilla la guerra y ahí viene la otra parte de Francisco Aliá, esos diarios de guerra, de una guerra que la vivió en primera persona, que sufrió mucho, de hecho sus obras cambian mucho. Aquí todo el mundo opina de todo, el aire huele a sangre, los traslados que hacía de Valencia a Madrid, a Ciudad Real también venía de vez en cuando, pero se le notaba como cansado, Vicente, se le notaba triste. Un hombre triste, porque si había 2 cosas que él quería, era su amor por la pintura, como decía su hijo Rafael, por encima de la familia, dice, siempre estábamos en segundo lado, y luego su amor por España. Él era un hombre amante, jamás decía, él dice en su diario, yo jamás he pertenecido a partido político alguno. Era republicano, pero nunca se afilió a ningún partido. Ninguno. Por eso ya la última parte de la guerra del Madrid, él ve que le van dejando un poquillo de lado, precisamente porque no es ni afiliado a un sindicato, ni era tampoco, digamos, marxista, ni de tendencias extremistas, sino era un hombre de convicciones republicanas, como todos los Pérez Molina eran, me estoy explicando, pero siempre un demócrata y un amante de la paz. Por eso, Gema, su expresión pictórica cambia, pasa a un expresionismo para relatar en el Madrid, que él no abandona nunca Madrid. Gema, cuando va a Valencia, como tú bien has dicho, va por encargo de la República a llevar obras de arte, que sabes tú que se fueron trasladando hacia la costa y todo eso, pero luego vuelve y sigue al pie del frente el Madrid, que allí conoce ¿a quién? Al padrino de su boda, que será luego a Tierno Galván. A Tierno Galván, el que fue alcalde de Madrid. Pues lo conoce allí porque Jesús Molina no va a la guerra porque tenía tuberculosis en ese momento, pero sin embargo no era un hombre que no ayudaba, él estaba en los hospitales de sangre, en los servicios auxiliares, y allí es donde conoce a Enrique Tierno Galván, y con él establecerá tal amistad que luego cuando se casa en el año 46, Tierno Galván es el padrino de su boda. También tenemos que hablar de Jesús Molina como cartelista, que fue muy importante. Sus obras participaron en exposiciones como la de París. Claro, a ver, es que Jesús Molina ayuda digamos, al gobierno republicano en el tema de los carteles de propaganda
en un álbum que hicieron sobre Madrid, en el cual incluso participó Machado, no solamente eran pintores, y esos carteles eran de propaganda de tipo republicano. Él todo lo que fuera, tanto cuando está en la República como posteriormente en la época de Franco, él dice que solamente participa con cosas de su profesión, no con cosas de tipo político. Y claro, no nos podemos olvidar, como bien has dicho, Gemma, de la Exposición Internacional de 1937 en París, donde Picasso y Dalí son los más famosos, pero no hay que olvidar y hay que informar a todos los ciudadanos que Jesús Molina se trae una medalla de oro por las acuarelas, presentó 2 óleos y 6 acuarelas, pero ojo que esas acuarelas, una de ellas, la que está en la portada del libro, que es preciosa, todas estas acuarelas están en el Museo Reina Sofía de Madrid. En la época de la Guerra Civil estaba a 2 velas porque las ayudas del Ministerio no llegaban y luego parece que llegaron un poquito a cuentagotas, sí, cuando ya terminó la Guerra Civil y se fue recuperando. Y hablamos de otra etapa totalmente diferente, una primera etapa de luz, de color, de naturaleza, del cuerpo humano, otra más triste de la Guerra Civil y una tercera en donde vuelve a haber otro cambio, Vicente. Sí, después de la Guerra Civil, es decir, esa etapa expresionista para transmitir el horror de las guerras y el sufrimiento de las personas, que es por lo que se caracteriza todo lo que hace durante la Guerra Civil, pasa después de la Guerra Civil, con esa pequeña ayudita que reclama porque no le habían pagado toda la pensión de Roma y se le admite a trámite eso, bueno, pues pasa una etapa de verdadera madurez, la etapa de formación ha terminado, él se encuentra ya, dice, de este granito, de lo poquito que le dan, dice, tengo que hacer un mundo, voy a vivir, y entonces ya en el año 41 hace una primera exposición, pero bueno, yo creo que lo más importante y a lo que se refiere Gemma son ya las obras maestras que empieza a hacer. Una va a ser una mujer con un vestido en rojo, que él la llama La Bella, en el año 42, y en el 43 gana el Premio Nacional de Pintura, con Mujer en Amarillo. ¿Qué denota ahí? Primero, su madurez como pintor y como dibujante, y como conocimiento del cuerpo humano. Había recibido varias medallas y varios premios por el tema del ropaje, por el dibujo, porque es un gran dibujante, es un gran retratista, y en ese cuadro, en ese óleo de Mujer en Amarillo, se nota su madurez en todos los aspectos, en las ropas y sobre todo lo que me decía su hijo, dice, tú siempre cuando un pintor sea verdaderamente buen dibujante, fíjate en las manos y en los dedos de los pies, si eso ya lo tiene conseguido, dice, ese ya va en buen camino, eso me contaba su hijo Rafael. Así es. Una última etapa donde ya se asienta en Madrid, de hecho una de las últimas fotografías aparecen en el libro, corrígeme si me equivoco, que era en una exposición 3 años antes de morir, en 1965, en una exposición de Barcelona. Yo creo que es una de las últimas apariciones de Jesús Molina, ¿no? Sí, en esta etapa que ya digo que abarca después de la posguerra hasta el año 68, que es en el que muere, él participa en multitud de certámenes, tanto en Madrid como en Barcelona, siempre haciéndolo él solo, nunca tuvo marchante, por eso quizás no fue conocido como otros, porque él se lo comía y se lo guisaba solo. Juan Palomo. Juan Palomo, como aquí decimos. Y sí, hombre, yo quiero mencionar también de esa etapa en el que él no se olvida nunca de la guerra, de hecho hace cuadros sobre la guerra del Vietnam, reflejando la tristeza y el dolor de esa gente, nunca se olvida, y de la realidad social, hace muchas pinturas de mendigos, de gente humilde que por la calle, de escenas circenses, de una mujer torero, de un anzuelero, de gente noble, de gente del pueblo, de mujeres cosiendo. La mujer es el centro, quizás, de su pintura en diferentes, desde un desnudo a una mujer mayor, desde una niña a una adolescente. Hasta su madre, que también la retrató. Es precioso el retrato de su madre, pues su madre, la mujer, pasó una guerra, perdiendo hijos, otros se le tienen que exiliar, teniendo 7 hijos,
con circunstancias adversas totales y económicamente también. Vicente, ¿qué pasa en Valdepeñas con Jesús Molina García? Jesús Molina ¿Qué vínculo hay? nunca se olvidó de su tierra. Estuvo participando en el año 60 a 65 en el certamen de artes plásticas de Valdepeñas, donde obtiene numerosos premios, numerosos premios. Y una vez hizo un regalo de un cuadro, que es un florero, y al Ayuntamiento de Valdepeñas. Entonces yo eso lo tenía constatado en los periódicos. Digo, ¿y dónde estará el famoso cuadro este? ¿Dónde estará? Y entonces llamé a Valdepeñas y el marido de Marga, Carmona, que es el que está allí de restaurador, pues cuando le llamé, el hombre dice, bueno, pues voy a intentar buscártelo porque ahora mismo no lo tenemos expuesto. Bueno, pues fue para abajo, otro día me llama y dice que lo he encontrado. Y ya me mandó el famoso cuadro que regaló él, dice, ay, madre mía, que lo teníamos ahí bien guardado, dice, pero ahora lo vamos a poner expuesto. Es que muchas de las obras de Jesús Molina pertenecen a colecciones privadas. De hecho, una de las últimas, esos Sanfermines, que están en New Jersey. Díganme ustedes. A ver, claro, pero eso fue prácticamente al acabar el libro, cuando lo descubrió su hijo Rafael, porque él tiene obras por todo el mundo. Claro. Tiene obras, en el Reina Sofía tiene 13 cuadros, uno porque, por ejemplo, eran de premios nacionales o certámenes que convocaban los ministerios, y si obtienes el primer premio tal, se lo queda el Estado. Y luego el Premio Nacional de Pintura y las obras de París, que galardonó él al Reina Sofía. Bueno, pues en embajadas de España tiene un montón y por todo el mundo. Bueno, pero el cuadro al que me está refiriendo, que es una de los Sanfermines, pues curiosamente me dice Rafael, dice, pues sé que un cuadro está en Princeton. Digo, pero yo creo que sé por qué está allí. Dice, ¿cómo puedes saber tú eso? Digo, porque él era muy amigo de Enrique Tierno Galván. Digo, y Enrique Tierno Galván le apartan de su profesor, de ser profesor en la universidad, por cuestiones, digamos, políticas. Digo, entonces justamente coincide la fecha de ese cuadro cuando está Tierno Galván allí en esa universidad. Digo, por lo tanto está claro de mano de quién fue ese Sanfermines. Estamos nombrando mucho al hijo de Jesús Molina, a Rafael, y es que este libro sin él se hubiera quedado en unas poquitas hojas, sin menospreciar el trabajo de investigación que habéis hecho los tres autores, ¿verdad? Rafael ha estado muy presente en todo momento. Nos ha facilitado todo lo de su padre, absolutamente todo, nos ha dado acceso a todo. Es un hombre que tenía ganas de que se hiciera algo sobre su padre, ya se escribió otro libro, pero ese libro lo editaron y mayormente tuvo difusión en Madrid y en Castilla y León y diversas exposiciones, pero gracias a Rafael es con el que hemos podido hacer el libro sobre Jesús Molina. Y al mismo tiempo él ha conocido que gracias a esto, él ha conocido a sus familiares de aquí, que no los conocía después de la guerra. Él nace después de la guerra y curiosamente no tienen relación. Entonces él vino, le traje aquí, no le faltó nada más que llorar cuando vio al Dante, el cuadro de su padre, aquí, que no los conocía, no lo sabía, y conoció a Juan Pérez Serrano, a María Ángeles García, que era la mujer de Alfredo Pérez, y a José Pérez González, que ya ha fallecido, y que nos abrieron sus casas, también a él, los conocieron como familiares que son, y la verdad es que un hombre entrañable y de gran disposición, que por cierto, dice que su padre le puso Rafael por el gran Rafael Sancio. Mira, otra anécdota más. O sea, Vicente, yo me quedaría hablando contigo, pero es que de todas formas quedaremos próximamente porque este libro todavía no se ha presentado, se presentará, pero tú estás trabajando en varios temas relacionados con la historia de Ciudad Real. Ahora mismo me voy a poner un punto en la boca porque hay uno que me interesa y apasiona, pero es el momento de agradecimiento, Vicente. Obviamente a vosotros tres, a los autores de este libro, a ti especialmente, a la Escuela de Arte, a Toñi, a la directora. Pero agradecimientos por tu parte, Vicente, porque este libro lo podemos leer, lo podemos comprar, lo podemos tener en casa. Gracias a... Pues gracias también a la colaboración de los familiares de Jesús Molina aquí en Ciudad Real, que es María Ángeles García, que es familiar político,
a Juan Pérez y a su primo Pepe Pérez, que ellos dos ya han fallecido, pero también agradezco a su mujer, a María Ángeles también, la mujer de Juan, que nos facilitaron sus casas, las obras a las que hemos podido acceder, y a todas las personas de aquí de Ciudad Real que nos han facilitado también algunas de las obras que las hemos rescatado. Son obras inéditas porque ni su propio hijo las conocía. Entonces, a todos ellos que han colaborado, pues les doy las gracias. Y alguno que me dejaré, que luego no se enfaden. Bueno, Vicente, pues muchísimas gracias por haber hecho un hueco y haber estado con nosotros este ratito, y nos volveremos a ver para hablar de la historia de Ciudad Real y de ciudadrealeños, porque Jesús Molina García era uno de los nuestros. Así es.